Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que están en directo. Hoy es 1 de febrero, domingo. 1 de febrero, son las 5:38, dice mi computador. Y llueve muchísimo en Bogotá, tremenda tormenta que está cayendo y un frío otoñal de 14 grados más o menos. Que el Señor nos bendiga en esta hora que nos está regalando, en este tiempo de reflexión bíblica. Y vamos a abrir el libro del profeta Samuel, el libro del profeta Samuel, el primer libro, en el capítulo 2. Y estamos nosotros mirando que eh, las situaciones que se presentan en este libro con relación al surgimiento de Samuel, es interesante notar cómo llega él como un hijo deseado de Ana y que bajo la petición de tener un hijo, por causa también de la humillación, de la de esterilidad o aparente incapacidad para tener hijos, Ana, el Señor le otorga esa bendición, pero también previamente había habido un cambio de propósito en la petición. Ese cambio de propósito se establece en el capítulo 1, donde Ana pide ahora el hijo para consagrarlo a él. Y es algo importante porque ya no solamente era una satisfacción personal, es decir, quiero tener un hijo, ah, porque llenaría un espacio vacío en el corazón de ella, sino quiero tener un hijo porque quiero adorarte de una manera diferente, o por lo menos esa adoración era concreta y era algo establecida. Te lo consagro a ti. No es una cuestión verbal. Ana conocía las escrituras y es interesante que al conocerla, Ana se da cuenta que existe una figura nazarea que es la consagración de los hijos y que la característica es que esas personas siempre van a estar al servicio del Señor como servidores, profetas o sacerdotes, y su apariencia física va a ser muy notoria, visiblemente notoria, porque su cabello no va a ser un cabello corto, va a ser un cabello largo, donde no se va a tener, digámoslo así, el corte de pelo, sino que el pelo va a estar extendido y largo. Tenemos dos ejemplos en la Biblia, como es Samuel, pero también Ana, perdón, también Sansón y también Juan el Bautista. Bueno, entonces llega otro momento contextual. Y ese momento contextual lo vamos a encontrar en el 2:12. Ahí quiero que abramos el primero de Samuel 2:12. Y en ese punto, ahí tenemos que mirar ahora el entorno. Porque si bien recordamos a Elí juzgando o prejuzgando a Ana como una mujer ebria, también tenemos que ver que Elí era el sumo sacerdote y que, pues de una forma u otra, humano él, equivocándose, allí, pero también lo vamos a ver aquí. Y es algo que es sensible al pueblo de Dios, o por lo menos al Israel de ese momento. Cuando estamos hablando de Israel en ese momento, estamos hablando del Reino Unido, porque en la iglesia, en la escuela dominical, estamos hablando del reino dividido y de Judá solo, en el contexto de Isaías. Pero en el contexto de Samuel, estamos viendo ya el reino unido, ¿sí? Porque es el surgimiento de los tiempos de Samuel. Me gusta muchísimo la división bíblica que cuando hablamos del Reino Unido, hablamos de Saúl, David y Salomón, que fueron los reyes del Reino Unido. Pero me encanta cuando parte de ese capítulo se llama la época de Samuel, porque estamos hablando de una perspectiva no regente, no del reino,
sino una perspectiva del profeta. Y eso es, por ejemplo, parte de lo que vemos en las narrativas de Reyes y Crónicas. En una parte vemos una narrativa un poco política y en la otra parte vemos una narrativa muy, digamos, sacerdotal y con un vocabulario de una profundización diferente. Entonces vamos aquí a mirar la realidad, la realidad de lo que pasaba con Elí y su familia. 2:12 al versículo 17. ¿Quién me puede ayudar con esos versículos, por favor? Dos Mm, doce yo al lo tengo, 17. Yo le pastor. ayudo. A ver, había Alicita, por favor, y gracias, Jaime. Alicita, Sí, señor, gracias. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio. un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con Israel, todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Gracias. Samuel, Hasta hasta ahí, ahí, por ahí. gracias. Mientras tanto, ahí, porque toca explicar esta figura que de pronto no es entendible a veces porque nos toca tener en cuenta la ley ceremonial, la ley de los sacrificios. Y reconozcámoslo, digámoslo de alguna manera, que en lo básico, el Señor pide sacrificio de animales. Y esos sacrificios no eran solamente que se degollara y que hubiera un derramamiento de sangre, sino que también ese animal tenía que ser quemado al fuego, una parte, bueno, toda la parte, y sobre todo lo que era la parte visceral tenía que ser quemada dentro del holocausto que se realizaba. Pues está mencionando que los hijos de Elí eran hombres impíos. Empecemos por esa contradicción. Porque Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote, y Elí es una persona que se nos presenta en este texto como una persona creyente, pues es el sumo sacerdote. Pero la Biblia, en una frase, exclama la impiedad de los hijos. Dice y explica por qué eran impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Eso es como un pastor que no conozca la Biblia, un ministro del Evangelio que no conozca la Biblia. Es lo mismo en este caso, porque recuerden que los sacerdotes o los sumos sacerdotes, su familia era sacerdotal también. Sus hijos heredaban el ministerio sacerdotal. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros reconozcamos que eh, Elí tenía a sus hijos como proyecto de sacerdocio y ese proyecto de sacerdocio lo practicaban en Silo. ¿Por qué también eran impíos? Porque era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, que es lo natural, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perol, o sea, la cazuela o el recipiente, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio
el sacerdote, lo tomaba para sí. Esto, cuando uno lo lee así, dice, bueno, pero ¿dónde está lo negativo? Lo negativo es que la ley de los sacrificios tiene un orden. Y la ley de los sacrificios o los holocaustos tiene un orden. Y dentro de varios puntos de ese orden está que se tenía que consumir el animal sacrificado y parte de ese animal sacrificado tenía que extinguirse, o sea, quemado completamente. La otra parte era para el sacerdote y su familia, una parte. Entonces, no dejaban, según el texto, que se cociera la carne, sino que mandaban a un fulano a que con un garfio, ¿sí? Un tridente, un garfio curvo, sacara carne, que inclusive no acababa de ser cocida, que eso es lo que, espiritualmente hablando, ese olor o ese, sí, ese humo era donde estaba el significado sacrificial, donde las vísceras eran quemadas completamente, como una señal de expiación, pero también de pago. Pero la ignorancia, por eso dice el versículo 13, que eran tan ignorantes porque no conocían de Dios, hacía que pasaran estas cosas, que tuvieran una corrupción tal y tan obtusos y cerrados con el conocimiento de Dios que hacían esto los mismísimos sacrificios. Para el Señor esto es blasfémico, que alguien, inclusive un fulano, interviniera en un sacrificio. Y no solamente pasaba eso, decía que de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. O sea, era una costumbre, claro. Eso desanima al israelita a sacrificar. Eso es como, y perdón lo digo tan explícitamente, es como si la iglesia a la que asiste una persona supiera que su pastor se roba los diezmos y las ofrendas y que, y que los diezmos y las ofrendas van para la cuenta personal o al bolsillo del pastor y su familia. Pues las personas dejan de diezmar y de ofrendar. Hablemoslo explícitamente. La fama que tienen las iglesias cristianas en cualquier parte es de ser corruptas en la administración de los recursos. Las personas pueden decir, no, no vuelvo a esa iglesia porque allá siempre me piden plata. O no vuelvo allá porque pues realmente no sé qué es lo que sucede, me están cobrando el concierto de música. No sé por qué voy allá, yo no quiero volver porque dentro del desorden hay una eh, presión muy exagerada de la captación de dinero. Estoy hablando de cosas que son similares a lo que pasa allí en Silo en tiempos de Elí, el sumo sacerdote, y el niño Samuel. Pues la gente se desanima, es obvio. Puede que no haya mucho conocimiento, pero que no haya conocimiento en los ministros ya es un colmo, ya es un colmo que no haya conocimiento en los ministros, que no haya sabiduría ni manejo. Y estos hombres eran ministros. Ahora, versículo 15 dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote. Y eso que el sacerdote ya de por sí tenía derecho, su parte. ¿Sí me entiende? Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Había una corrupción en los sacrificios. Había una manipulación en los sacrificios. O sea, los hijos de Elí
se aprovechaban de los sacrificios para cobrar una coima. Y la coima no era solamente en cuestiones de monedas, sino también de alimento. Y eso es algo dolorosísimo, porque el israelita podía ir con buena conciencia a sacrificar, pero no le permitían sacrificar libremente, porque todo se volvía una manipulación de la carnalidad humana. El versículo 17 termina diciendo, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que el 17 y el versículo 12 dicen lo mismo. O sea, ministros, oficiales, siervos de Dios, que menosprecian lo que es santo y es justo. No estamos hablando de cualquier pecado. Estamos hablando de un pecado no solamente basado en la ignorancia, sino en la práctica corrupta de la manipulación de las ofrendas en especie que el israelita llevaba al Silo. Pues bien, aquí ya menciona el 18 al 20, cambia el escenario. Si alguien quiere leerlo, Jaime, por ejemplo, versículos 18, 19 y 20, por favor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el Gracias, joven Jaime. Sam, Así está bien. Gracias. Si notan, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Era niño, porque Ana lo consagró al Señor. Y su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año. Cada vez que subían a Silo, Ana le llevaba la túnica, una túnica nueva, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. El último versículo que leyó Jaime, el 21, dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, Elí era consciente de la petición de Ana. Pero al ser cumplido ese deseo, el Señor le permite disfrutar de hijos no consagrados. Samuel era el consagrado que crecía delante de Jehová, en devoción, en servicio. Estaba con Elí, su mentor. Los hijos de Elí, hombres muy malos, malísimos. Pero Samuel es la respuesta del Señor a un episodio de ignorancia de Israel muy notorio. La ignorancia no solamente es el dicho coloquial que es atrevida, sino que la ignorancia produce multitud de pecados, mientras que el conocimiento debiera traer a nuestro corazón justicia, paz y gozo. La ignorancia lo que trae consigo mismo es mucho pecado, y hablo en el conocimiento de Dios. Por eso el esfuerzo por conocer la palabra de Dios es tremendo. Y puede que como iglesia no tengamos muchas cosas que poco a poco se van sumando al ministerio. Claro,
se va tejiendo con el tiempo y cimentando con el tiempo la construcción de una iglesia fuerte. Pero lo importante de una iglesia, y aunque es importante, no es las sillas o el lugar o ciertas cosas que traen comodidad y obviamente traen algo de tranquilidad. Lo más importante de una iglesia es que se les enseñe la palabra de Dios, porque eso será de mucho provecho para saber cómo se sacrifica, en este caso que estamos viendo de Samuel 2, cómo es que se está ofreciendo al Señor adoración. Un ejemplo, muchas personas, y tal vez por poner algo de ejemplo de nuestra sociedad, tenemos una montaña aquí en la ciudad de Bogotá que es muy visitada por las personas, por los locales y por los turistas. Esa montaña se llama Monserrate, mm, y es notorio que cada Semana Santa, por no decir, o en otras épocas, hay personas que suben Monserrate caminando y algunas veces descalzos, algunas veces en otras condiciones. Y la motivación tal vez es pagar penitencias, tal vez escucho algo de eso, que Dios les vea el sacrificio o sencillamente ser más santos. Eso es ignorancia, porque la santidad o la justicia es imputada. Esas enseñanzas fueron del año pasado, la imputación de la justicia y la santidad de Cristo a nosotros. Él no la da a nosotros porque nosotros no podemos obtenerla, no podemos alcanzarla. Es Cristo quien alcanza la justicia y la santidad para nosotros. Entonces, vemos un episodio de la historia sagrada donde hay un hijo consagrado de Ana y ese hijo consagrado se queda desde el destete, 8 años, toda su vida sirviendo a Dios. Ese joven Samuel o ese niño Samuel que se menciona ahí, en el versículo 21, el joven Samuel crecía delante de Jehová, iba a ser testigo de los dos primeros reyes que tuvo Israel, el uno Saúl y el otro David. Ese joven Samuel iba a ser el educador por excelencia de la palabra de Dios a un pueblo que ignoraba la palabra de Dios. Y también iba a ser el reemplazo del sumo sacerdote Elí, que ya en su veteranía no podía realizar ni desarrollar los cambios que posiblemente sabía que pasaba, sobre todo con sus hijos, pero que ya por su edad avanzada no podía hacer nada. El versículo 22 al 25, ¿quién desea leerlo, por favor? De primero de Samuel 2, versículo 22 al 25. ¿Quién desea leer? Yo lo leo, pastor. Bueno, Jaime. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Gracias, Jaime.
Ahí está. Él, según la descripción, ya era un hombre viejo. Le llegó a los oídos todo lo que sus hijos hacían. En todo Israel, la fama que tenían, no malas fichas. Y aquí también menciona que abusaban, en el versículo 22, de las mujeres que iban a la tienda donde estaba el arca del testimonio a orar, abusaban de esas mujeres. Eran personas supremamente malas. Y Elí les dijo, ¿por qué hacen eso? Yo oigo de muchas cosas feas que ustedes hacen y malos procederes. 24, hijos míos, no, no es buena fama la que yo oigo. Porque miren lo interesante, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí lo sabía. Cuando ya el pueblo sabe que ya no es sano ir a sacrificar, a ofrecer holocaustos, se abstienen, es un pecado de pueblo, es un pecado de comunidad, sea la que sea la motivación. Cuando las personas dicen, yo llevo años sin congregarme, cuando a veces llegan allá a la iglesia y dice, pastor, llevo años sin congregarme y me dicen la razón. Yo no estoy diciendo que no comprenda la razón. Es comprensible en muchos casos. Hay mucha situación extraña en las iglesias locales. Es algo que no tengo que describirlo. Ustedes, por testimonio de otros o de ustedes mismos, saben que es difícil a veces lidiar con unas metodologías eclesiásticas o pastorales o de seguimiento o de captación de recursos, de lo que sea, en varias iglesias locales. Pero lo triste, y aunque yo puedo entrar en comprensión, o podemos entrar en comprensión, es cuando la persona dice, por eso decidí no volver a ninguna iglesia, y hasta ahora vengo acá, o me dio curiosidad de entrar, o como algunos a veces me dicen, no guardo expectativa de que yo me quede. Bueno, yo no soy como pastor el que me hago daño, ni la comunidad, es la misma persona. ¿Por qué? Porque aunque es comprensible, el versículo 24 está diciendo algo bien importante. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Un porcentaje de las personas que salen de las iglesias es por decepción humana. Y en esa decepción humana es decepción del liderazgo humano. Les digo, quien habla también decepciona. Y decepciona en el sentido de que dentro del parámetro que pone el Señor, no alcanzamos a hacer todo lo que Él nos pide, aunque lo que pedimos lo hacemos con honestidad frente a nuestras limitaciones. Pero si hay corrupción como estos hombres, si hay corrupción del ministerio, los únicos que se condenan no van a ser esos hombres, sino quienes siguen a estos hombres o quienes se decepcionan de estos hombres. Las historias que se escuchan de que un líder sacó a mucha gente de la iglesia y formó otra congregación, llamémoslo así. Se escuchan muchísimas esas historias. O que se dividió la iglesia tradicional de tal lugar por algunas razones y se crearon ya dos iglesias. Eso no es crecimiento, eso es división. Y Elí en ese versículo atina a decir, es que ustedes no son los que pecan solamente, hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Y cómo? Decepcionándose de Dios. Porque las personas pueden decir, no, no estoy decepcionado de Cristo ni de Dios, sino de la gente.
A ver, en términos supremamente eclesiásticos y bíblicos, es lo mismo. Permítanme ser tan explícito. Es lo mismo. No, yo no he abandonado a Dios. Lo que he abandonado es la iglesia. Esa frase no es bíblica. No está en la Biblia. No existe. No puede existir en la mente de un cristiano nacido de nuevo. De poder puede, de deber no. Es que esa iglesia hay muchos hipócritas. Eso sí que es muy común de escucharlo. Bueno, alce la mano la iglesia que no tiene hipócritas. A mí me gustaría conocer esa iglesia que estuviera a este lado del cielo, no al otro lado, porque pues la iglesia que triunfa y que ya está en el cielo, pues ya dejó de ser hipócrita. De resto, todas las iglesias somos hipócritas. A lo que me refiero es que no hay excusa, no hay excusa, porque si bien hay equivocaciones y errores, fallas, debilidades, estos hombres lo hacían porque eran unos impíos. Vuelvo y digo, es como si tuvieran de pastor o ministros del Evangelio a personas que ignoran la Biblia. Y eso era lo que pasaba con los hijos de Eli. Pero está la otra parte, la gran bendición. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero está la contradicción, 22, 23 y 24, los hijos de Eli. Ahí está el panorama. Dios nunca deja raquítico a su pueblo. Dios nunca abandona a su pueblo. Siempre va a responder de una manera clara, alimentando a su pueblo. Siempre. En este tiempo donde tú puedes dar un clic y ya llegar a algún mensaje bíblico, nadie puede decir, ah, es que yo ignoraba esto. Al contrario. Hoy en día, en esta época de tecnología, en las telecomunicaciones, las personas conocen inclusive mucho más que el pastor. El pastor profundiza, genera bajo la profundización, la interpretación, la aplicación, las enseñanzas apropiadas al cuerpo de Cristo que le ha encomendado el Señor. Pero hoy en día, que diga una iglesia, es que no me enseñaban, es algo más delicado que antes. Pero el joven Samuel crecía delante de Jehová y los hijos de Elí decrecían. Versículo 26, y con este termino. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El llamado de Samuel es confirmado por Israel y obviamente por Elí, así como el llamado de aquellos que ustedes confirman, quien les enseña la palabra de Dios. Nadie cae en un paracaídas, ni debe caer en un paracaídas a que les enseñe la palabra de Dios, si no es porque el pueblo confirma que tiene el llamado para eso. Gloria a Dios, somos presbiterianos. No imponemos, respondemos al llamado del Señor. Así es que nosotros tenemos el gran privilegio de escuchar la palabra de Dios en vivo y en directo, en diferido, en podcast, en conversatorios, en un sinnúmero de posibilidades donde ya tú puedes decir, ya no estoy ignorante. Y esto que he aprendido, así sea poco, lo quiero aplicar y deseo aplicarlo a mi vida, porque es la palabra de Dios. Y que el Señor nos muestre muchas cosas. Que diga de ustedes el Señor en esa voz del corazón. Y crece,
Y fulano de tal crece. Y crece tanto que se da cuenta la gente de cómo crecen las personas y no de cómo decrece. Pero si somos hijos de Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Eso es lo que dice la palabra. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta tarde.